a veces quien más desordenado y patas arriba está es el que dice llamarse cristiano, hijo de Dios. Porque tenemos gente pastoreando, tenemos gente al frente de una obra, tenemos gente que dice llamarse diácono, que dice llamarse líder, pero si lo examinamos de acuerdo a la Biblia, no cumple las características para ser un líder. ¿Cierto o no cierto? Y vamos a aprender bastante el día de hoy. ¿Por qué? Porque a lo mejor en medio nuestro hay alguien que desea ser diácono, evangelista, pastor, no sé qué tanto anhelas dentro de la obra. Pablo se nos anticipa en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y Pablo dice: el que anhela ser pastor, su Biblia dice obispo, pero obispo y pastor es sinónimo. El que anhela, dice Pablo, ser obispo, buena obra desea. Pero es necesario, y empieza a dar las características. Aquí quiero llegar con esto, que si usted anhela ser pastor, diácono, no sé qué tanto anhela usted, qué bueno por eso que usted anhela. Pero lo más importante es que cumpla las características de acuerdo a la Biblia, para que pueda ser un buen líder y no una persona llamada por usted mismo o puesto por la gente dentro de esta tierra. ¿Estamos, hermanos? Acabamos de leer un pasaje donde en ese versículo yo encuentro dos características muy preciosas que resaltan en ese versículo. Y Josué, pero para que hablemos de Josué, tenemos que conocer quién fue Josué. Ok, Josué era el diácono de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Al hombre a quien Dios usó para sacar a Israel de la esclavitud donde estaba allá en Egipto por manos de Faraón. Josué en ese momento era diácono de Moisés, andaba como mano derecha. Cuando Moisés muere, automáticamente en el capítulo 1 de Josué, Dios le habla a Josué y le dice: Josué, ya Moisés ha muerto, pero yo necesito que tú seas el líder del pueblo. Y empieza Dios a decirle a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Y empieza Dios a darle, y entre todas esas características o consejos que Dios le da, le dice: Josué, pero nunca te vayas a apartar ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué le está diciendo Dios? Camina recto en el evangelio, haz las cosas derechas delante de Dios. Y ya Dios empieza a darle instrucciones a Josué. En el 24:15 Josué ya es el líder de Israel, o digamos que es el pastor. Ok, Josué, cuando divisa el problema que estaba pasando, hermano, Josué se dio cuenta que el pueblo estaba medio cristiano y medio mundano. Es el mismo problema que tenemos en este año 2025, que aún gente que tiene Biblia, gente que ya está bautizada, gente que participa del altar, pero siguen viviendo una vida a media. Cristiano en la iglesia, impíos en la calle. Y ese problema estaba pasando con el pueblo de Israel. Josué automáticamente se para y llama al pueblo, lo reúne y le dicen: vengan para acá, escojan ustedes a quién van a servir. Si le quieren servir a esos dioses, vayan, sírvale. A los otros dioses, vayan, sírvale. Pero cheque esta característica. Josué dice: pero yo, hablando en primera persona. O sea que una característica que resalta en ese versículo es que el pastor, el predicador, el que ministra alabanza, el diácono o el líder tiene que ser ejemplo. Primera característica de un diácono, de un líder, de un ministro o de todo aquel que pasa al altar a participar de un privilegio, tiene que ser ejemplo. Dígale al que está a su lado: seamos ejemplo. Dígale, seamos. Dígale, seamos ejemplo. Ahí está el clavo. Y ahí está la clave, porque todos quieren ser diácono, todos quieren ser líder, todos quieren estar en el altar, pero muy pocos quieren ser ejemplo en esta vida. Qué interesante. Y Josué se para como ejemplo, hablando en primera persona, y dice: pero yo, segunda persona, mi casa, serviremos a Jehová. Significa que un buen diácono, un buen líder, se identifica porque es ejemplo. ¿Por qué necesitamos ser ejemplo? Porque no puede decir una cosa y
y tu familia, tus hijos están haciendo otra cosa. La palabra no funciona cuando yo digo una cosa y termino haciendo otra cosa. La palabra no va a dar un cumplimiento mejor. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué dice la gente? Oye, ese hablando de que sus hijos, hablando que la gente cambie. Y mira a sus hijos cómo están. Borrachos, marihuanos, robando pollo, robando mango, robando. Ese está loco ese está loco. Y algunos que hablan todavía medio cristiano, pero el mundano no dice así. Y ese dice, nada más abre la trompota. Así dicen los amigos, nada más abre la trompota. ¿Por qué? Porque a este hombre, a esta mujer le está haciendo falta ser ejemplo. Hermano, es que no pretendamos venir a corregir la iglesia cuando mi casa está patas arriba. No pretenda usted venir a corregir los hijos del vecino cuando los suyos están peor. No pretenda usted venir y pararse frente a 50, 100, 200, 300 personas cuando en su casa no puede ni con uno ni con dos. Por misericordia soy pastor. Tengo mi esposa, tengo mis hijos adultos ya mayor edad. Soy director de un grupo de alabanza, soy evangelista. Por misericordia tengo a mi cargo 20 pastores. Por misericordia. Eso no lo haga el hombre, eso es misericordia de Dios. Pero he aprendido, hermanos, que no se trata de hablar palabra y de tener la palabra en la mente y en el corazón. No, se trata que lo mucho, lo poco que sabemos lo pongamos en práctica. Y ahora tenemos ese problema. Usted se da cuenta, hermano. Tómelo como crítica, sí es cierto, pero tómelo como crítica constructiva. No lo tome como una crítica destructiva. Es cierto que Jesús dijo, no juzguéis para no ser juzgado, pero en el 5 dijo, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja que está en tu hermano. ¿Qué significa eso? Que para que yo le señale su error, tengo que ver mis propios errores. Para que señale su pecado, tengo que ver cómo estoy yo, mi esposa y mis hijos. Si mi esposa y mis hijos están patas arriba, no tengo el derecho de venir y corregirlo a usted, porque no tendría credibilidad ni tendría veracidad para que la palabra llegue. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Tenemos muchos pastores, tenemos diáconos en la iglesia hablando una verdad que ellos mismos no quieren vivir, hablando que Dios cambia cuando ni su casa ha cambiado, hablando que Dios transforma cuando su casa está igual que el murciélago, patas arriba. No se puede, mi estimado. Usted quiere hablar que Dios cambia, primero demuestre que usted y su casa le están sirviendo a Jehová, para que la gente diga, ya cambió esa familia, ya cambió ese. Entonces Dios cambia, sí, porque la palabra tiene veracidad. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Apenas estamos empezando y veo que algunos ya están medios carotos, así son. Bueno, yo lo miro medio trompus, no sé si son o ya porque ya la palabra empezó a llegar. Y que estamos empezando, hermano. Siervo, no sé cuánto tiempo predicamos. Si usted me dice 10 minutos, ya le paro. Sí, porque me gusta respetar. Ahí hay un niño, mire, que está alumbrando con esa cosa. Por favor, tráigame, le voy a pegar una santa coraciada. Si no tiene tata. Ok, fíjese pues, hermano. La Biblia claramente dice, Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No pretendas ser un buen líder en la iglesia cuando en tu casa, hermano, ahí voy contigo, mi estimado hermano, no pretendas venir a gobernar la iglesia cuando en tu casa te manda tu esposa. Aló. Es que hay hombres que cuando se paran a predicar parecen Sansón, parecen King Kong, hasta se les saltan las venas y son unos machos y remachos, pero en su casa la mujer lo manda. Hay una palabra y me encanta esa palabra, porque en una de las características para ser un buen diácono, un buen pastor, la primera carta de Timoteo, capítulo 3 y su versículo 4 y 5, dice la Biblia que el pastor o el diácono tiene que gobernar su casa para que pueda cuidar la iglesia de Dios, porque a la casa no se le a la casa se le gobierna, a la iglesia no se le gobierna, a la iglesia se le cuida, porque hay una gran diferencia entre gobernar y entre cuidar.
Gobernar es tener mando. Y nosotros no somos mandones en la iglesia. Nosotros somos líderes en la iglesia. Es muy diferente a que yo mande a que sea un líder. A la casa, dice la Biblia, hay que gobernársele. Porque gobernar es tener autoridad sobre aquello, es mandar aquello. Y siempre he puesto estos ejemplos, que cuando hay autoridad en cierta persona, no necesitamos hacer tanto escándalo. Por ejemplo, si tú vas en la carretera y hay un retén de policías y te hacen seña de que te pares, te das cuenta que el policía no te grita, el policía no te hace escándalo, solo te hace seña así y tú obedientemente te estacionas. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque estás reconociendo la autoridad que hay dentro de esta persona. Cuando papá y mamá manda dentro de la casa, papá y mamá no necesita gritar. Una seña le hace a su hijo y el hijo es más que suficiente para que entienda lo que papá le está diciendo, porque el hijo reconoce la autoridad que hay dentro de ese padre, dentro de esa madre. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que hoy, dentro de mucha casa de pastores, de diáconos, de predicadores, ya no mandan los tatas, sino mandan los hijos. ¿Cierto o no cierto? Y todavía hay gente sinvergüenza que se atreve a decir: hermano, pero si el hijo pródigo se perdió. Sí, señor, siempre lo he explicado, el hijo pródigo se perdió. Pero la pregunta es: ¿dónde se perdió el hijo pródigo? ¿Adentro de la casa del padre o fuera de la casa? Te pregunto, ¿dónde están perdidos tus hijos? ¿Adentro de tu casa o fuera de tu casa? Ese silencio me encanta, hermano. Significa que están comiendo, hermano. Es cierto, el hijo pródigo no se perdió en la casa, se perdió fuera de la casa. Ahora, ¿lo recibió el padre? Sí, Señor, lo recibió, pero no lo recibió como venía. En la puerta de la casa le quitó la ropa vieja que traía y le puso ropa nueva. ¿Cierto? ¿Qué representa la ropa? La santidad. En otras palabras, vas a entrar dentro de la casa viviendo en santidad delante de Dios. ¿Qué más? Se le quitó el calzado que traía y se le puso calzado nuevo. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué representa el calzado? El apresto del evangelio, o sea, la palabra de Dios. ¿Qué más? Se le puso un anillo en la mano. Y cierto o no cierto, y entonces dijo el padre: hagamos fiesta porque mi hijo que había muerto hoy ha revivido. ¿Qué representa el anillo en la mano? Representa autoridad y representa compromiso. En otras palabras, se le dijo al hijo: vas a entrar dentro de la casa bajo autoridad y bajo responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que tenemos pastores evangelistas que están acuchuchando el pecado. Ahí tienen a ese cochino fornicario, a esa cochina que ya le dejaron hasta 2 hijos y sigue viviendo en la casa del pastor. Es un marihuano borracho y el tata le vive, hermano, acuchuchando el pecado a sus hijos. Tanto así que hay predicadores que meten preso a su hijo porque robó, y el muy sinvergüenza alcahueta va y saca ese sinvergüenza de allá de la cárcel cuando sabe que ahora está pagando las malas decisiones y actitudes que ha tomado en esta tierra. Necesitamos ser ejemplo, mi estimado. Pero el ejemplo empieza en la casa. El ejemplo empieza en la casa. Jesús dio una profecía y Jesús le dijo a sus discípulos: y cuando venga el Espíritu Santo de Dios, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Año 33 se cumple esa profecía. ¿Cuándo? Cuando vino el día del Pentecostés. Entonces dice la Biblia que todos estaban juntos, reunidos, y vino el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que me interesa de eso? Que ellos habían recibido una palabra de parte de Cristo y les había dicho: me van a ser testigos primero en Jerusalén, segundo Judea, tercero Samaria y cuarto hasta lo último de la tierra. ¿Qué representa Jerusalén? Jerusalén representa lugar de habitación, porque Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Qué fue a preparar Cristo? La nueva Jerusalén, porque Jerusalén significa tierra de paz o lugar de habitación.
Significa que no pretendas ser ejemplo allá en Coatepeque cuando en tu casa eres oscuridad. No pretendas ser luz allá por Coatepeque cuando en tu casa no eres esa luz. Primero tenemos que ser luz en la casa, luz en Judea. ¿Qué significa Judea? El pueblo judío, o sea, la iglesia. O sea que primero en la casa, después en la iglesia. Samaria, ¿qué significa? Los samaritanos, la gente que está afuera. Significa que primero la iglesia, primero la casa, segundo la iglesia, después con los vecinos y de último hasta lo profundo de la tierra. ¿Qué tenemos hoy en día? Evangelistas que andan allá afuera evangelizando y hablando del amor de Cristo, hablando que Dios cambia, que Dios es amor, hermano. Y cuando su niño le pide un peso, ¿qué hace el viejo sinvergüenza? Le pega un coscorrón, una patada. ¿Pero por qué está hablando entonces que Dios es amor? Cuando el gadareno, aquel endemoniado, nadie lo podía libertar. Ese endemoniado nadie lo podía hacer libre, sino hasta que Cristo llega y lo liberta. Me encanta esa frase porque en el capítulo 5 de Marcos dice que cuando el hombre ya estaba con sus 5 sentidos, quería andar detrás de Jesús, pero Jesús le dijo: no, mejor vete a tu casa y preséntate a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿A dónde lo mandó Cristo a este hombre? A su casa. ¿Dónde tenemos que empezar a hacer luz? En la casa. Te voy a decir una verdad que te va a molestar, pero te la voy a decir. ¿Cómo es que le andas diciendo a las mujeres allá afuera que no se pongan pantalón si a tu niña le ponen los pantalones? Porque eres hipócrita. ¿Cómo es que andas corrigiendo a los hombres que se ponen chor cuando a tu niño le ponen los chores? Porque eres hipócrita. Empieza a ordenar tu casa, empieza a limpiar tu casa y después, si te queda tiempo, ve y corrige la iglesia. Hello. Yo no sé si usted conoce pastores y evangelistas. Y marimacha, que andas empantalonada y que aquí, que está bien, hermano, que le prediquen a las personas. Está bien que le digan la verdad, pero ¿por qué a tu niña les pone los pantalones? Es que está chiquita, hermano, pero usted ya está re viejo y usted conoce. 28:42 de Éxodo. Un hombre que se pone chor es igual, dice la Biblia, a alguien que anda en calzoncillo. Si tú ves a un hombre enchorado, la Biblia dice que no anda enchorado, la Biblia dice que anda en calzoncillo. ¿A qué quiero llegar con eso? Que si está bien que reprendas a los viejos cochinos que andan enchorados en la calle, está bien, porque hoy hay viejos remañosos, cochinos, sinvergüenzas y depravados, que en su casa sin camisa, enchorado el viejo cochino. ¿Quién es? El diácono de la iglesia. Y ahí está bien, hay que reprender a estos cochinos. ¿Cuál es el problema? Que antes de reprender a estos depravados, primero corrige tu casa. Por eso el profeta Isaías, cuando llegó donde estaba Ezequías a punto de morir, ¿se acuerda cuál fue la profecía que el profeta le dio a Ezequías? Dice el Señor que arregles tu casa. Isaías no podía decirle a Ezequías que arreglara su casa cuando la de él estaba patas arriba. No, mi hermano, porque para yo arreglar su casa, primero tengo que arreglar la mía. ¿Estamos? Hoy tenemos un montón de escatólogos, que teólogos, que eclesiólogos, y no que se ten tanta teología. Pero ¿cómo está su casa? Igual que la de un impío, patas arriba. No, mi estimado, así las cosas no funcionan. Las cosas no funcionan. ¿Qué más? ¿Qué más? 2. Primero que resalta en ese pasaje es, hermanos, el ser ejemplo. 2. ¿Qué más resalta en ese versículo? Resalta la valentía. ¿Por qué la valentía? Porque a Josué no le temblaron las patas para decirle al pueblo: escojan a quién le van a servir. Si le quieren servir a esos dioses, pues para allá. Y si le quieren servir al otro, pues para allá. Pero yo y mi casa le voy a servir a Dios. Lo que resalta en ese pasaje es la valentía. ¿Qué es lo que le hace falta a muchos líderes en estos tiempos? Valentía. No, dice el pastor, si le digo a doña Cleopatra que deje a su amante, ya no me va a diezmar. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! No, dice el pastor, si le digo a doña Lupita que deje de ser una bruja, de seguro ya no va a venir a la iglesia. ¡Qué cobarde este pastor!
Por eso es que hoy tenemos una congregación podrida. Hoy tenemos congregaciones patas arriba. Hoy tenemos congregaciones arruinadas. ¿Por qué? Porque lo que le hace falta a muchos ministros es valentía. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que como ellos no tienen valentía, Dios levanta a un niño, levanta a un joven o levanta a una mujer para que lo que él no quiere hacer, otro lo haga. ¿Cuál es el problema? Que cuando se levanta un hombre, una mujer a reprender el pecado, ¿sabe qué dice este pastor cobardes? A este no me le den privilegio porque sin gente me va a dejar. No, a este ya no me le den privilegio porque me va a correr los cabros, dice, porque las ovejas no se van, los cabros sí se van. No, dice, hay que tratarlas bien a las ovejitas. Claro, ¿quién te ha dicho que no? Pero a la Biblia, hermano, ni se le quita ni se le pone. La palabra hay que hablar de acuerdo como está escrita en ese bendito libro. Yo sé que aquí hay gente preparada y posiblemente me triplique en conocimiento en teología. Lo voy a aceptar. ¿Cuál es el problema? Que algunas ocasiones me han dicho, es que usted arriba es un antiético. ¿Cómo va a hablar esa palabra? Hermano, toda la palabra que sale de mi boca, estoy 100% convencido que está en ese bendito libro. ¿Qué es lo que le pasa hoy a muchos ministros? Que ellos no tienen ética. Lo que tienen es un espíritu de cobardía. Lo que estos hombres lo que tienen es un espíritu de cobardía, y por esa razón no hablan la palabra de acuerdo a está escrito en la Biblia. Y si va a ladrar, ladra de una vez, no va a ir ladrando para la calle. Si va a ladrar, ladra de una vez ahorita. Porque esos son los que dice 22:15 de Apocalipsis: los perros no entrarán al reino de los cielos. ¿Y quiénes son esos perros? Los que te ladran por las espaldas. Guau, 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 guau. ¿Por qué no me dices enfrente? Así como te estoy diciendo las verdades en tu cara, ¿por qué ladras a mis espaldas? Y cuando me ves, Dios le bendiga, hermano, arriba. Si todavía hipócrita, los sinvergüenzas. Le aseguro que aquí hay gente que me comenta en el mensaje: ¿por qué no me lo dices en mi cara? Porque eres un perro que ladras a mis espaldas. ¿Y quiénes son esos perros? 22:15 de Apocalipsis dice que esos perros, lo dice la segunda carta de Pedro 2:20, esos perros son los que se desvían de la verdad, los que se apartan de la verdad. ¿Quiénes más son esos perros? Mateo 7:6 dice que esos perros son los que no aceptan la verdad. Y si usted se llama pastor, maestro, evangelista, pero no acepta esa verdad, usted es un perro. Y ya saque ese chicle mascado. ¿Cómo juzgan? Eso de no juzgar, hermano, es un chicle mascado que anda en la boca de ese montón de cochinos sinvergüenza, para que usted no le reprenda con la palabra. La valentía. Y un pastor, un evangelista que no tiene valentía es sinónimo de una persona que no tiene al Espíritu Santo de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice Pablo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Significa que cuando hay valentía, hay Espíritu Santo. No hay valentía, no hay Espíritu Santo. Miqueas capítulo 3, versículo 8, dice el profeta: yo, dice Miqueas, estoy lleno del poder y de la unción para reprenderle el pecado a la gente. Por eso es que hoy tenemos de todo en las iglesias, hermano. Hoy tenemos hasta políticos en las iglesias. Hoy tenemos hasta coyotes en las iglesias. Tenemos narcotraficantes en las iglesias. Tenemos viejas cantineras en las iglesias. Y ojalá, porque dejaron la cantina, siguen de cantineras y están dentro de las iglesias. Venden Raptor, Monster, cigarro, marihuana y son diáconos de la iglesia. Y por causa de esa cobardía, hermano, es que la congregación se ha vuelto, hermanos, un desastre. Hoy las congregaciones parecen circo, hermano. Dios bendiga a las amigas. Me imagino que las que entraron con el pelo amarillo, con la cara pintada, son amigas. Bienvenidas, amigas. Esperando que usted no va a ser cristiana, porque sería una sinvergüenza payasa más dentro de la iglesia. Porque por esa razón es que las congregaciones las han, hermano, hecho un desastre. ¿Por qué? Porque le hace falta mucho, ministro, la valentía para hablarle la verdad a la gente. Hermana, usted no es payasa para que venga pintarrajeada. Quiere pintarse la cara, vaya, lárguese, busque un circo. Pero esto no es circo, señora. Esto es casa de Dios. Y aquí estamos los lavados, los santificados con la sangre del Cordero.
Viejitas de 70 años con la cabeza negra, puro clarinero. ¿Y dónde están tus canas, vieja mañosa? ¿Dónde están tus canas? Que no has entendido que la Biblia dice que las canas son honra delante de Dios. ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué eres hipócrita? ¿Por qué pretendes ser una jovencita cuando ya estás más vieja que esa carretera que está ahí? El pastor reprendiendo que las mujeres se pintan el pelo de amarillo, de rojo, de verde. Pero mire cómo anda la pastora, negra su cabeza. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 5 que no puedes hacer blanco ni negro los cabellos que Dios puso en tu cabeza. Eso significa que si tu cabeza es negra, es negra. Si ya Dios está permitiendo que tu pelo se ponga blanco, pues blanco es blanco. ¿Seguimos o le paramos? Así que ¿cómo se caracteriza un buen líder? Por ser ejemplo. 2, por tener el espíritu de valentía. Número 3, acompáñeme por favor, vaya conmigo a la Biblia. Éxodo capítulo 18. Vaya conmigo a la Biblia por favor. Gracias, hermano. Éxodo capítulo 18 versículo 21. Éxodo capítulo 18 versículo 21. Estos son los diáconos, digamos, que Moisés tuvo que llamar para que lo ayudaran dentro de la obra de Dios. Éxodo 18 21. ¿Lo tiene? Dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones, número 1, de virtud. ¿Qué más? Temeroso de Dios. ¿Qué más? Varones de verdad. ¿Qué más? Que aborrezcan la avaricia. Déjelo ahí nomás. Varones de virtud, varones temerosos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Que el mismo diácono, el mismo líder, o a veces el mismo pastor, no es temeroso de Dios, sino temeroso de la gente. Y ese es un problema serio que tenemos en las iglesias. Que la gente hoy en día no le tiene temor a Dios, sino al hombre. Ay, hermana, dice, le voy a contar un chisme, pero que no lo vayan a saber las hermanas viejas chismosas. ¿De qué sirve que la gente no lo sepa si Dios sí lo sabe? Ay, mija, dice, quítese el pantalón, mamadita. Ahí viene el pastor, te va a encontrar, así dice. Ese es el problema, que le tienen temor al hombre, más no a Dios. Jesús en el capítulo 12 de Lucas habla y dice: amigos míos, vengan para acá, dice Cristo, yo les voy a enseñar a quienes ustedes deben de temer. No temáis al hombre que nada más puede hacer, sino temed a aquel que tiene poder de destruir tu cuerpo y tu alma, mandarla también al infierno. A ese hay que temer. ¿Y quién es ese? Dios. ¿Cuál es el problema? Que hoy tenemos gente con temor de hombre, mas no con temor de Dios. Por eso es que el hombre ya está en la oscuridad. Se le mete espíritu de gato viejo. Ya ve que el gato en el día ahí está durmiendo en la casa, pero en la noche, viejo gato, saber dónde anda, hermano. Y así hay hombres y mujeres que en el día son la mansa paloma, pero en la noche son diablo y la mitad de otro diablo. Allá está en la esquina el diácono, viene bien prensada la mujer, pero no a la esposa de él, a otra. La señorita viene al culto y hasta brinca, danza y hasta lenguas habla. Pero a las 7, 8 de la noche, allá la tienen en el cerco bien trincada. ¿Y quién es? La presidenta de jóvenes, la secretaria de la iglesia. La hermanita viene al culto con su falda, pero vaya a verla en Coatepeque, minifalda, unos grandes tacones que parecen la pata de su silla, con un colocho por aquí, colocho por allá, labios rojos, azules, morados, puro semáforo. Algo otras con su pescador se las pesca el diablo. Enchorada, ¿dónde? En Coatepeque. ¿Quién? La ministra de culto.
Dios no quiere eso. Dios quiere hombres y mujeres temerosos de Él. ¿Sabe cuándo se caracteriza el verdadero temor? Cuando estamos solos, mi hermano. Porque cuando estamos entre hermanos, cualquiera puede tener temor de Dios. No creo que usted tan fácilmente mire pornografías estando a la par de otro. No. Cuando muchas veces el hombre lo hace, cuando está solito. Porque el verdadero temor se refleja cuando estamos solos. Sin embargo, yo conozco un hombre en la Biblia súper temeroso llamado José. Dice la Biblia que la mujer de Potifar lo agarra, le quita la ropa, lo desnuda y le dice: duerme conmigo. Y aunque José sabía que no había nadie, estaba solito. Si José hubiera sido como esos diáconos carnudos que andan por ahí, capaz que José hubiera dicho: pues bueno, aprovechate, Matilla, porque no es de todos los días. Porque así tenemos diáconos cochinos, que la mujer que hoy tienen no es su esposa, es su amante, y están como diáconos en una iglesia. Ya embarazaron a la mayoría de mujeres y son diáconos de la iglesia. ¿Y por qué no le predica a los amigos? Porque le quiero predicar a usted torcido, dijo el diablo. Por eso los amigos no se convierten muchas veces, porque ven las malas actitudes de esta gente. Y todavía dicen: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Es cierto que no te avergüenzas del evangelio, pero con tus malas actitudes pones en vergüenza el evangelio. Y José, cuando estaba solo con la mujer, ¿qué dijo José? ¿Cómo voy a defraudar a mi Dios? Porque una persona temerosa de Dios, hermano, aunque nadie lo está viendo, pero él sabe que los ojos de Dios están puestos en todo lugar, viendo a los buenos y viendo a los malos. Ahí se identifica el verdadero hombre que tiene temor de Dios. ¿Sabe por qué te gusta estar chateando con tu amante? Porque no tienes temor de Dios. Por eso cargas hasta el número de tu amante en el teléfono, porque el temor de Dios no está en tu vida. Lo dije antier, solo que son tan camaleones. Porque dentro de la iglesia hay un montón de camaleones, hermano, que son buenos para camuflachar su pecado. Y así hay camaleones que en su teléfono ya no cargan el número de su amante, sino le han puesto taller. ¿Pero taller de qué? Y cuando le llaman, dice la hermana, la señora: ¿quién te está llamando, amor? Ah, del taller me están. ¿Pero de qué taller? ¿De qué taller? ¿Qué más? Hombres de verdad, dice la Biblia. ¿Qué significa ser un hombre de verdad? Significa que la verdad que sale de mi boca es la verdad que yo voy a vivir. Cuando tú dices una verdad y no vives la verdad, esa verdad pasa a ser una mentira. ¿Por qué? Porque te vuelves mentiroso. Por eso Juan habla y dice: cuánto me alegré en el escuchar que mis hijos andan en la verdad. Porque una cosa es que hablemos verdad y otra cosa es que vivamos la verdad. Pero luego dice que aborrezcan la avaricia. Ay, ay, ay. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Lo que más tenemos dentro de las iglesias es gente que ama la avaricia. Pastor, ¿qué es avaricia? Es inclinación al dinero. La avaricia es cuando tú no haces nada si no hay dinero. Y hoy tenemos pastores que si no le dan una ofrenda no ora por la gente, no visita a la gente. Evangelistas que si no hay dinero no predican. Músicos que parecen rocola, que si no le meten moneda no cantan. Aún señoras que si no le pagan no ora por los enfermos. Y cuando ora se transforma en un super saiyajin. Y empieza a hablar lengua, pues. Y dice el Señor: hija mía, qué brujería te están haciendo. Pero dice el Ribicanda que tengo que ir al cerro quemado. Y en el cerro quemado tengo que... Mire, hermano, cuántas payasadas se ve. Mire, hermana linda, en el amor de Jesús, cuando a usted le profeticen brujería, mande muchísimo al diablo, esos mentirosos hijos de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque número 23 dice que no hay brujería que funcione contra la iglesia, los hijos de Dios. Así que la brujería existe, pero no para la iglesia. Y si eres un medio, entonces si un sapo te puede meter en la panza. Gente, hermanos, que le gusta la avaricia. Tenemos pastores, evangelistas, diáconos, predicadores que hoy se han vuelto prestamistas dentro de las iglesias, cobrando el 5, el 10, el 15, el 20%. Y todavía dice el hijo del diablo:
te voy a echar la mano, hermanito, de prestarte cobrándote el 20%. Eso no es echar la mano, eso es aprovecharse de la pobre gente que no tiene ni para los frijoles, hermano. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 23, Dios le había dado la orden al pueblo de Israel y le había dicho: pueden cobrar interés de la gente de afuera, pero de los hermanos no vayan a cobrar interés. Esa fue la orden que Dios le dio a Israel. ¿Qué pasó con Israel? Agarró la mano y terminó también agarrando el codo. En el capítulo 5 de Nehemías, Dios se dio cuenta que Israel le estaba cobrando interés hasta la abuela, al tío, al que se le ponía enfrente, hermano. Entonces Dios en el capítulo 5 de Nehemías tiene que cancelar la ley de prestar dinero y cobrar interés. Pero hoy la hermana dice: te voy a prestar un tomate, pero me vas a traer 2.